El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Por posible falta de atención, mujer embarazada perdió bebé en sala de espera de hospital. 14 reclusos heridos deja amotinamiento en cárcel El Bosque de Barranquilla. Más de 100 casas afectadas por vendaval en 5 municipios de Santander. En un mes se podría habilitar un carril de la vía Bogotá-Villavicencio, dice alcalde de Cáqueza. En este camión narcotraficantes tenían montado laboratorio móvil de cocaína. Cayeron los 12 integrantes de la banda Los Nocturnos, que se dedicaba al robo de ganado de paso en la sabana de Bogotá. 820 conductores capturados este año por transporte de estupefacientes. Alerta en Bogotá por falsos domiciliarios que roban establecimientos comerciales. Padecer diabetes se convirtió en motivo de bullying. Este es el momento en que militares del Batallón de Artillería de la Quinta Brigada disparan contra un joven en la base militar de La Lizaba en Santander. 3 días completa cerrada por derrumbe una vía principal de Toledo, norte de Santander. Presentan informe a la JEP con más de 1.600 cuerpos desaparecidos que fueron enterrados como NN. En 2 años solo hay 200 denuncias por trata de personas en el país, según Cruz Roja Colombiana. Cayó familia dedicada al tráfico de estupefacientes en Envigado, Antioquia. Padre, madre e hijo fueron capturados. Capturados un estadounidense y un colombiano en el aeropuerto José María Córdoba cuando intentaban llevar cocaína a España. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. 14 reclusos heridos dejó un amotinamiento en la cárcel del Bosque de Barranquilla. Los lesionados son por arma blanca y contusiones en el cuerpo. 2 de ellos quedaron en estado de gravedad. Fabián Lesmes, ¿cuál es el motivo de este amotinamiento? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Según la información que entregó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el amotinamiento fue originado por los internos del patio 3A y 3B por la ruta del microtráfico. También pudimos conocer que los internos se amotinaron porque no cuentan con un buen servicio médico, no cuentan con medicamento y por condiciones de salubridad bastante críticas. A esta hora están llegando algunos internos que fueron remitidos al Paso Bosques de María y otros están regresando de este centro asistencial precisamente a la cárcel El Bosque. La policía informó que hasta el momento todo está controlado. 12 en total fueron los internos que resultaron heridos en este amotinamiento. 5 de ellos con arma blanca y 7 de ellos con contusiones en su cuerpo. Luisa, es la información que tengo para entregarles a ustedes hasta el momento. Regreso más tarde con más información sobre esta noticia aquí en Barranquilla. Gracias, Fabián. Destechadas quedaron varias casas en 5 municipios de Santander. 100 familias resultaron afectadas por una temporada de vendavales y tormenta eléctrica. Destechados amanecieron hoy escenarios deportivos y hogares de un centenar de familias en 5 municipios de Santander tras la fuerte ola de vendavales y tormentas eléctricas que los azotaron anoche. Los vendavales afectaron en el municipio de Guadalupe varias viviendas, el Centro de Integración Ciudadana, y también en el municipio del Playón de Río Negro, afectaciones en algunas viviendas totalmente destechadas, que estamos haciendo hoy el censo para mirar cómo se puede apoyar a estas comunidades. La temporada de huracanes que vive el Caribe sería la causante del sorpresivo fenómeno climático que activó máxima alerta en todo el oriente colombiano. Pero necesitamos de la ayuda de ustedes para cuando haya este tipo de situaciones, tomen resguardo y eviten exponerse a máximo. Poda de copa de árboles, limpiezas de rondas de ríos y quebradas y resguardarse ante las tormentas eléctricas son las recomendaciones inmediatas para evitar tragedias. Por fortuna, los fenómenos de ayer no dejaron víctimas. Y el alcalde de Cáqueza, Cundinamarca, anunció que la vía al llano, que completa 77 días cerrada, podría estar habilitada para el paso de vehículos por un solo carril en 30 días. Ante la crisis económica que viven los municipios de Cundinamarca por el cierre de la vía al llano, el alcalde de Cáqueza visitó el kilómetro 58, donde habló con la concesionaria Coviandes sobre el avance de la remoción de material que sigue sobre la vía. Con la ayuda de Dios y de las condiciones del tiempo y de la maquinaria y los operarios que están en este momento despejando la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58, podremos tener vía de un solo carril en un mes. 15 días terminando de despejar
retirando los escombros y 15 días colocando un enmallado para proteger los vehículos que transiten. A la fecha, cerca de 80 volquetas y maquinaria especializada avanzan en la remoción del material que ha caído en este punto crítico, donde la alerta roja declarada por el IDEAM se mantiene, al igual que el cierre indefinido por las condiciones climáticas. Y no paran las protestas en Bucaramanga en contra del proyecto de las ciclorrutas que se construyen en la ciudad. Ana Mercedes Ariza, ¿por qué la oposición a la construcción de estas vías exclusivas para las bicicletas? El nuevo palo al proyecto de las ciclorrutas para Bucaramanga lo puso la Personería. Cerca de 2.500 personas firmaron en 4 días la coayudancia a esta acción popular que ya fue radicada ante el despacho del respectivo juzgado para que por favor se le haga un llamado al señor alcalde y escuche a la comunidad. La comunidad afectada por la reducción vial no para de protestar, asegurando que el proyecto fue asignado a dedo y no se socializó. Está llevando a la quiebra a los establecimientos comerciales. Por su parte, el alcalde los desmiente. Se le avisó a la gente, unos fueron, otros no fueron, nunca dijeron nada. El proyecto, cuya inversión supera los 13.000 millones de pesos, se ejecutará en 17.5 kilómetros, tomando un carril de los 11 corredores viales en toda la ciudad. Y un laboratorio móvil para el procesamiento de cocaína fue descubierto por la Policía de Carreteras en la vía Buenaventura-Buga. La novedad es que el complejo estaba montado en un camión que transportaba el laboratorio a sitios cercanos de los puertos de embarque internacional. Este laboratorio express, que cuenta con toda la infraestructura para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína, permite a los narcotraficantes procesar el estupefaciente muy cerca de los sitios de embarque sin necesidad de montar un gran complejo. Este laboratorio tiene una capacidad de producción de 1.000 kilos a la semana, un valor de 4.500 millones de pesos, y se tiene conocimiento que era para el ELN que delinque en esta jurisdicción. El laboratorio lo desplazaban por trochas para prestar el servicio de blanqueamiento de la base y obtener la cocaína de alta pureza. Un laboratorio completo como el que iba en este caso no se había detectado en este momento del presente año en el país. El hallazgo de este camión se suma a otros 3 operativos en Risaralda, Cauca y Norte de Santander, donde en menos de 48 horas, con el apoyo de la Policía Antinarcóticos, incautaron 8 toneladas de marihuana creepy, 2 de ellas marcadas con la imagen de Bin Laden y de Pablo Escobar. Y ya son 94 toneladas de estupefacientes incautadas en las carreteras del país y 820 transportadores capturados este año. Ante este panorama, los conductores prefieren abandonar los cargamentos de droga para evitar ir a la cárcel. En las últimas horas, 2 alijos de marihuana y morfina fueron hallados por las autoridades en plena vía pública. Las autoridades señalaron a los integrantes de la Banda del Sol como los propietarios del alijo de 619 kilos de marihuana creepy que eran transportados en este camión hacia Ecuador. El conductor encargado de llevar la hierba camuflada en cajas con alimentos no perecederos estacionó el vehículo a un lado de la vía y huyó al ser advertido de un puesto de control. Esta marihuana era procedente del departamento del Cauca, a parecer de Corinto. La ubicamos en la carretera que conduce de Pasto a Mocoa. Estaba abandonada en un vehículo. En menos de 48 horas, muy cerca del sitio, en Mocondino, un corregimiento de Pasto, la policía halló otro cargamento abandonado. Esta vez de morfina en dediles, al parecer para cargar pasajeros en la modalidad de ingerido. Igualmente la Policía Antinarcótico, en los diferentes patrullajes que realiza en la zona rural, vemos abandonados unas cajas con unos dediles con más de 15 kilos de morfina, la cual también se pretendía que va para un país al cono sur. Los 1.500 dediles de morfina tienen un valor aproximado de 170 millones de pesos en el mercado negro nacional. Más de 198.000 millones de pesos son las pérdidas que deja la piratería en libros en Colombia, según la Cámara Colombiana del Libro. Cerca de 70.000 ediciones que circulaban en el mercado negro fueron incautadas en el 2019. La piratería de libros continúa aumentando en el país. De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana del Libro, anualmente se registran pérdidas de 198.000 millones de pesos. De ese dinero, 57.113 millones corresponden a libros de interés general y más de 97.000 millones a libros profesionales y universitarios. El primer damnificado es el primer eslabón de la cadena, que es el autor, el escritor, que dedica gran parte de su vida, de su tiempo a escribir y que luego espera que se le retribuya ese trabajo con su derecho de autor. Esta venta ilegal no solo defrauda a los escritores, sino que pone en riesgo la educación de muchos niños. Las cifras indican que otros 36.806 millones de pesos en pérdidas corresponden a textos escolares. Los textos hoy tienen un material complementario que está en Internet
y que para eso los libros originales tienen un PIN, van a tener esa doble defraudación. El llamado es a comprar de manera legal. Estamos sensibilizando a la gente a que compre libros originales, a que respete el trabajo de toda esta gente que interviene en hacer un libro y en presentárselo al lector. Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Soledad en el Atlántico son las ciudades con el mayor número de casos de comercialización de libros falsos. Golpe a las bandas de abigeato que operan en el centro del país. 12 personas fueron capturadas en Chía y Subachoque. Los 11 operativos de allanamiento permitieron la captura de 12 personas, entre ellas la de alias Carracas y alias Sandía, quienes según las autoridades eran los jefes de los nocturnos, banda delincuencial que en las noches asaltaba fincas de Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Subachoque en Cundinamarca. Varias de las reses robadas terminaban en plantas ilegales de sacrificio. Algunas de estas reses eran despostadas, es decir, en el mismo o cerca al sitio donde se las hurtaban, las despostaban, otras eran comercializadas en algunos sectores aledaños a estos municipios. No solo robaban reses para abastecer carnicerías. Y de igual manera, unos casos de ganado ya que es de exposición, también logramos identificar que participaron en el hurto de este ganado y que posteriormente fue recuperado por nuestras unidades de policía judicial. 3 vehículos utilizados para el transporte del ganado, como el sitio donde eran sacrificadas las reses, serán sometidos a extinción de dominio. Durmiendo en el piso terminaron los días para alias Arete, el hombre que atacó con explosivos la estación de policía de Nariño hace 7 años. Arete formaba parte de la estructura del abatido Guacho. Los comandos de la policía y el ejército llegaron hasta esta vivienda, ubicada en el barrio San Felipe de Tumaco, en Nariño, donde se escondía con un menor de edad, alias Arete. Quedado en el piso y durmiendo en una colchoneta, fue hallado este hombre de 32 años, señalado de ser el responsable del control de las rutas del narcotráfico del grupo Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC. Alias Arete es la mano derecha y hombre de confianza del Gringo, el hombre que sucedió en el mando de la organización alias Guacho. Arete, según las autoridades, es el responsable del atentado a la estación de policía de Tumaco en febrero de 2012, que dejó 12 personas muertas y 76 más heridas. En el momento de su captura, Arete tenía 2 pistolas con su proveedor y munición de diferente calibre. El presidente Iván Duque llegó en la tarde de este martes a Beijing en su tercer día de visita oficial a China y anunció que ha logrado 2 importantes acuerdos comerciales para aumentar la venta de banano colombiano y abrir la de aguacate Hass. Desde Beijing informa el enviado especial de CMI, Carlos Ruiz. Carlos. Saludos, muy buenas tardes para ustedes. Aquí está pasando ya la medianoche y está comenzando el día miércoles. El presidente Iván Duque se encuentra ya en Beijing en su tercer día de visita de Estado a la China, que ha considerado como muy fructífera, porque según él, los chinos han comprendido muy bien su plan para aumentar las exportaciones colombianas hacia este país y para él atraer la inversión de los chinos a Colombia. Tuve la posibilidad también de compartir esta mañana el anhelo que tenemos y es desarrollar una iniciativa Colombia-China, una iniciativa que celebre los 40 años de relaciones diplomáticas, pero que proyecte los 40 años siguientes, donde le demos un énfasis grande a los temas de turismo, a los temas de exportación colombiana, a la inversión. Hoy hablamos con compañías que están interesadas en proyectos viales, aeroportuarios y portuarios en Colombia. Con esta visita de Estado, el presidente Iván Duque consiguió que Colombia y China firmaran compromisos económicos inmediatos. Colombia le venderá a China 4 millones de cajas de bananos por año, así como China permitirá la importación de todo el aguacate Hass que se pueda consumir en este país. Colombia tiene la ventaja de que las cosechas de aguacate están en momentos diferentes en el año y eso nos va a permitir tener 2 cosas. Primero, estar siempre abiertos cuando los otros proveedores no estén proveyendo porque básicamente la cosecha no está disponible y en segundo lugar exportar todos los meses del año. Colombia tiene esa particularidad, tiene esa ventaja y eso nos va a permitir crecer aceleradamente las exportaciones que actualmente de Colombia hacia el mundo de aguacate Hass están llegando más o menos a los 60 millones de dólares. Con Juan Carlos Moreno y Carlos Ruiz desde Beijing en la visita de Estado del presidente Iván Duque a la China. CMI, la noticia. 17 personas murieron cuando una avioneta militar se estrelló contra varias viviendas en una pequeña aldea de Pakistán. Durante un entrenamiento rutinario, un pequeño avión de la Fuerza Aérea pakistaní provocó una tragedia en una zona residencial de Rawalpindi, cerca de la capital de Pakistán.
Al menos 17 personas, 12 civiles y 5 personas de la tripulación murieron en la madrugada cuando la avioneta se estrelló con varias viviendas. Por suerte, cerca se encontraban vehículos de servicio de rescate que llegaron inmediatamente a socorrer a los habitantes. Estos equipos de rescate civiles y militares aún se encuentran en el lugar del siniestro, donde han apagado el fuego que provocó el accidente. Los heridos por la conflagración que provocó el accidente y las que sufrieron el golpe del pequeño avión han sido trasladados a hospitales. Y la gigante tecnológica china Huawei registró un aumento de 23,2% en sus ventas, pese al veto comercial impuesto por Estados Unidos. Según la compañía, durante el primer semestre del 2019, Huawei vendió 118 millones de teléfonos inteligentes y hoy acumula más de 500 millones de usuarios móviles en todo el mundo. Un cargamento de cocaína avaluada en por lo menos $30 millones fue lanzada al Océano Pacífico por un grupo de narcotraficantes. 9 personas que viajaban a toda velocidad a bordo de una lancha arrojaron al mar paquetes con estupefacientes para evitar que la Guardia Costera estadounidense los detuviera, les imputara cargos de narcotráfico y les incautara la mercancía. Un dron les seguía los pasos. Milagro en la China. Vecinos heroicos salvan a un niño de 3 años al caer de una altura de 6 pisos. En las imágenes se puede observar cómo el niño está apenas sosteniéndose de las barandas de un balcón y en un intento de subir a piso firme cae, con la suerte de que un grupo de residentes lo esperan con una sábana extendida. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI Primera Emisión. En las últimas horas se dio a conocer un video que revela el momento exacto en el que un suboficial del ejército perteneciente al batallón de artillería de la Quinta Brigada le dispara a un joven de 16 años en la base militar de La Lizama en Santander. Mire. Nuevos videos y nuevas evidencias se conocieron tras los hechos en los que un joven murió en una base militar en La Lizama, Santander. Las imágenes que muestran el momento exacto cuando un grupo de habitantes agrede a los soldados y estos disparan confirmarían que los hechos sí ocurrieron al interior de la unidad militar. Atacaron a los soldados, ¿sí? De manera arbitraria ingresaron a una instalación militar que hay unos protocolos de seguridad, ¿sí? Y todo esto estamos nosotros para esclarecer lo que se haya presentado. La familia del joven que murió denunció aún no reciben su cuerpo y entregaron reportes médicos que confirmarían tenía problemas mentales. Además, culpan a los uniformados de agredirlo. Cuando él pasa por la base, los soldados le dicen: hey tú, el del problema de ayer, ven, métete a la base que aquí sí la vas a pagar. El ejército confirmó el traslado de todo el material y los hechos a la justicia militar y a la fiscalía. Nosotros aportamos de manera inmediata a la autoridad competente para que esclarezcan los hechos, se hicieron los protocolos, se le pidió para la protección de la parte médica, inmediatamente se le informó a la Defensoría, a la Personería, para que ellos también pudieran asistir. Los soldados involucrados en la asonada fueron apartados de sus labores mientras se cumple la investigación. Por los hechos, nadie ha sido judicializado. Tras un consejo extraordinario de seguridad, ante la tensión que se vive en la zona, se redobló la presencia de la policía para evitar nuevos roces. Y una mujer de 28 años que tenía 4 meses de embarazo perdió a su bebé en el baño de urgencias del Hospital Virrey Solís en el norte de Bogotá. Familiares denuncian que la víctima duró más de 8 horas esperando a que la atendieran y no fue posible. Además, acusan de maltratos a la policía. Diana Pérez tenía 4 meses de embarazo. Su hijo sería el primero en la familia, pero un fuerte dolor de pelvis la llevó a la sala de urgencias del Hospital Virrey Solís, ubicado en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá, lugar donde perdió a su bebé. La mujer denuncia que a pesar de las súplicas duró más de 8 horas esperando a que la atendieran, pero no fue posible. Simplemente le decían a ellos: faltan tantos usuarios, 37, 57 por encima, tienes que esperar, tienes que ser paciente, así. Su madre asegura que se trataría de una negligencia médica. Yo la llevé hasta el baño y ella dijo: mami, yo expulsé algo. Entonces yo lo que hice fue metí la mano y saqué lo que había ahí y lo coloqué en un papelito ahí. En medio del desespero que expresaban los familiares de la víctima por una atención médica, se sumó el maltrato que recibieron cuando uniformados de la policía intentaron agredirlos y sacarlos del lugar.
toda la gente se levantó y les dijo, por favor, vean, atiendan a esa señora. No hubo nadie quien la tuviera. Es que no sirven de nada, uno paga 100, 120, 130 por un mal servicio. Intentamos comunicarnos con la EPS Salud Total para saber por qué no hubo atención, pero no obtuvimos respuesta. La Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Salud iniciarán investigaciones para determinar si hubo o no negligencia en este centro médico. Y hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. En Colombia, según un informe de la Cruz Roja Colombiana, este flagelo sigue oculto, pues a la fecha solo hay reporte de 200 denuncias. Según la Cruz Roja, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más casos de trata de personas registrados. Venimos registrando durante 2017 y 2018 200 casos registrados de trata de personas. Este flagelo, de acuerdo con las autoridades, sigue oculto debido a que tiene modalidades difíciles de identificar. El matrimonio servil, donde muchas personas se casan y empiezan a hacer labores arduas domésticas, pero también son explotadas sexualmente. Tenemos, aparte de eso, la extracción de órganos en algunos lugares, que no es tan visible y no se conoce tanto. Dudar es una de las claves para no caer en las redes de la trata de personas, sobre todo las propuestas que aparecen en las redes sociales. Porque ofrecen remuneraciones muy altas, trabajos que parecen ideales, poder salir del país, viajar, etcétera. No hagas parte de esta historia. Es la campaña que impulsa la Cruz Roja en el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y regresamos a Barranquilla con el motín en la cárcel El Bosque, que dejó 14 reclusos heridos en una disputa que al parecer se desencadenó por el control del microtráfico. Fabián Lesme, situación a esta hora en la cárcel. Luisa, tensa es la situación que se vive aquí en las inmediaciones de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Como usted puede observar a mis espaldas, los familiares se encuentran recibiendo información sobre el estado de algunas personas que se encuentran privadas de la libertad. Hace pocos minutos, 8 internos fueron trasladados a la penitenciaría El Bosque, que se encuentra al lado de este centro carcelario. Algunos de ellos iban en estado de alicoramiento. Una vez se dio a conocer el amotinamiento, los familiares de los internos llegaron a las inmediaciones de la cárcel para tener noticias de sus familiares. Algunos de ellos, en su desespero, intentaron entrar a la fuerza centro carcelario. Varios sí llegaron con noticia del estado de salud de sus allegados. Desde el día domingo mi hijo fue herido en el brazo, le afectó los tendones y todavía es la hora y no ha tenido asistencia médica. ¿Cómo es posible que mi hijo tiene una herida de 40 puntos en la cabeza producida por un machete? ¿Cómo ingresó ese machete allá adentro? ¡Den una explicación! Familiares de las personas privadas de la libertad denunciaron que algunos miembros de la vigilancia privada que están a cargo de esta cárcel son también responsables por la entrada de armas, drogas y alcohol. Ellos mismos se prestan para pasar ese armamento. A los mismos guardias. Denunciaron que existe una barrera invisible entre los internos del patio 3A y 3B, y uno de ellos violó esta norma que tienen los internos. Pues lo que se puede evidenciar es que sí hay daños a raíz de los desórdenes que presentaron. Según el informe entregado por la policía, la situación está bajo control. También se dio a conocer, Luisa, en las últimas horas que el amotinamiento se presentó por una confrontación entre los miembros de la estructura delincuencial Los Costeños y los Papalópez, que se encuentran privados de la libertad en este centro carcelario. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI. La noticia. Fabián, muchas gracias. Y 3 organizaciones de víctimas le pedirán a la Justicia Especial para la Paz que agilice la identificación de más de 1.600 cuerpos enterrados sin identificar, que podrían ser de personas desaparecidas durante el conflicto. Estas son las primeras imágenes que se conocen del trabajo realizado por Medicina Legal y la Fiscalía para identificar a centenares de cuerpos enterrados como NN en los cementerios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa y La Macarena Meta, y en San José del Guaviare. Organizaciones de víctimas como el colectivo Orlando Fals Borda consideran que entre los 1.600 cuerpos reportados como bajas en combate hay civiles que fueron víctimas de desaparición forzada. 2.300 cuerpos en 5 cementerios de los Llanos Orientales, de los cuales 1.674 fueron reportados por el Ejército Nacional como presuntas bajas en combate. De esos cuerpos nosotros representamos a muchas familias y el gran porcentaje de los casos que nosotros hemos representado no corresponden a bajas en combate, sino precisamente a ejecuciones extrajudiciales, a falsos positivos.
En el informe que entregarán este jueves a la JEP enfatizarán en que las muertes ocurrieron durante la retoma militar del Caguán, después del fracaso del proceso de paz del entonces presidente Andrés Pastrana. Donde se evidencia un patrón sistemático donde aparecen cuerpos en diferentes cementerios que han sido inhumados en su gran mayoría por el Ejército Nacional sin identificar. Y lo que estamos pidiendo es que se establezca la verdad frente a estos cuerpos. Ahora la búsqueda de estos cuerpos será responsabilidad de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, creada en el Acuerdo de Paz. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. Alerta en Bogotá por ladrones que se disfrazan de domiciliarios para delinquir. Menor de 17 años fue víctima de una mina antipersonal en Bolívar. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. A raíz del acuerdo que firmará el gobierno del presidente Duque con China para el traslado y repatriación de presos colombianos en ese país, les contamos la historia de algunos detenidos que permanecen en cárceles de Shanghái. Omar Muriel, 68 años, comerciante. Carlos Lenín Fajardo, 40 años, vendedor ambulante. Joan Sebastián Guerrero, 29 años, estudiante universitario. Sigifredo Aguirre, 77 años, pensionado. Francisco Javier Rondón, bachiller premiado con el convenio Andrés Bello y sobreviviente de cáncer. Luis Pérez, 59 años, agricultor. Rafael San Clemente, 45 años, comerciante. 7 historias distintas, 7 familias, 7 hombres de distinta condición social. Todos con un mismo sueño, superar una crisis económica. Todos atrapados por la misma pesadilla, el narcotráfico. Ellos hacen parte de un inmenso universo de más de 7.000 colombianos que fueron capturados en el exterior intentando llevar hasta 1 kilo de estupefacientes en su equipaje o en su organismo. Mi papá, Luis Leoncio Pérez, fue detenido hace 6 años en China y condenado a pena de muerte. Mi hijo, con tan solo 21 años, siendo un joven estudiante universitario, por la falta de dinero, de una situación económica pues que estábamos atravesando, decidió emprender este viaje. Un viaje que lo lleva lentamente a la muerte. Su larga vida la ve pasar penosamente tras los muros de la cárcel de Quinpú en Shanghái, China. Una cárcel que no sabe si para mal o para bien unió la vida de esos 7 hombres del comienzo que un día cometieron el mismo error. Ellos, en definitiva, son el eslabón más débil del narcotráfico y son quienes se enfrentan a la peor situación, son quienes son engañados, son los que sufren el dolor de la ruptura familiar. Yo soy hijo único y pasé de mi niñez a mi adolescencia sin él. La condena a pena de muerte en China es revisada con el pasar de los años y en varios casos se reduce a cadena perpetua y, según el caso, a 22 o 18 años de prisión. Y ya quisiéramos que lo más pronto posible estuviera él con nosotros. El año pasado la policía antinarcóticos capturó 311 personas que intentaron salir del país con estupefacientes. Hoy enfrentan sus condenas en Colombia. En promedio, cada día un colombiano ha sido capturado en el exterior por narcotráfico. Esto es una pesadilla. Nunca cometan este error. Y una periodista que fue agredida por su expareja en 2017 anunció que apelará a la decisión de un juzgado de Bogotá que condenó a su agresor a 21 años de prisión. Ella es Paola Noreña, una joven periodista quien hace 2 años fue víctima de agresión por parte de Luis Miguel Rosso, quien en ese momento era su novio. Yo me encontraba saliendo de la universidad el 6 de abril del año 2017. Iba caminando hacia la diagonal 77 con carrera 80, en la mitad del separador de una avenida de 4 carriles. Soy abordada por la espalda por el agresor, quien sin mediar ninguna palabra de una vez intenta degollarme, me ocasiona 2 heridas. La primera del cuello, que es de 15 centímetros con 9 centímetros de profundidad, quedó a 2 milímetros de la yugular. Y la segunda empieza en la comisura del ojo derecho y termina en la nuca a 19 centímetros. En un fallo emitido en las últimas horas por una juez de Bogotá, se ordenó la captura del sujeto al que se le aplicó una ejemplar condena. Sin embargo, Paola afirma que el delito no fue tipificado como corresponde al tratarse de una presunta tentativa de homicidio. La verdad sí lo agradezco, el hecho de que por fin, después de 2 años, 4 meses, 23 días, se reconozca que él es el culpable y el responsable de los hechos ocurridos el 6 de abril. También considero que hay una responsabilidad del Estado por aplicar el tema de perspectiva de género a mi caso. La Secretaría de la Mujer de Bogotá, apoyada por la Fiscalía, anunció que apelará la condena por la tipificación del delito e incentivando a las mujeres a denunciar cualquier tipo de agresión por parte de cualquier hombre.
Padecer diabetes se ha vuelto motivo de bullying. Según la Asociación Colombiana de Diabetes, los niños que tienen esta enfermedad manifiestan ser víctimas de hostigamiento, provocando en ellos episodios de depresión. Según la Asociación Colombiana de Diabetes, en Colombia hay 15.000 niños que padecen esa enfermedad denominada tipo 1. Hoy en día no hay estrategias efectivas que puedan utilizar para prevenir la diabetes tipo 1. Pero padecerla a temprana edad no es fácil de comprender. De acuerdo con la asociación, algunos niños son propensos a ser víctimas de bullying. Este niño que está en un salón donde los otros niños no tienen que inyectarse 4 veces en el día, no tienen que saber cuántos carbohidratos tiene la comida que van a comerse y que esto se necesita para que esté bien, lo hace sentir diferente al resto de la manada. Esto conlleva trastornos psicológicos. Eso hace que sea un niño más susceptible a depresión, susceptible a pérdida de la motivación. La Asociación Colombiana de Diabetes hizo un llamado a los colegios para que implementen pautas que permitan la sana convivencia entre los estudiantes. Y tenga cuidado porque en Bogotá hay ladrones que se disfrazan de domiciliarios para delinquir. En el caso más reciente, 2 delincuentes se hicieron pasar como rapitenderos para robar un supermercado en el norte de la ciudad. Como se observa en el video, 2 delincuentes que portan prendas y elementos de la empresa domiciliaria Rappi ingresan a un supermercado ubicado en el norte de Bogotá. Los sujetos aparentemente ingresan a hacer compras, pero en contados segundos con armas de fuego intimidan a la dueña del establecimiento, obligándola a que entregue el dinero de la caja registradora y también lo que llevaba en su bolso. Todo el dinero del día y algunas cosas que habían dentro de la caja. Adicionalmente le dijeron que ni hablara, que ni gritara, que no dijera nada. Una vez cometido el hurto, los 2 hombres huyen del lugar. Conocido el caso, la empresa Rappi en un comunicado expresó: el uso ilegal de las marcas a manos de delincuentes es una modalidad criminal que afecta a compañías de domicilios como también a los ciudadanos, a quienes invitamos a denunciar de manera activa cuando se presenten situaciones que les genere desconfianza. Las víctimas hacen un llamado a las autoridades para que identifiquen a los sujetos que quedaron captados en cámaras de seguridad. Nos han dicho que ellos son domiciliarios directamente de Rappi y que si los han visto en una novena con 153. En lo corrido del año se han registrado 5 casos de suplantación de la empresa Rappi, 1 en Cali, 1 en Medellín y 3 en Bogotá. Y en el sur de Bolívar, un menor de 17 años fue víctima de una mina antipersonal. El joven fue auxiliado por tropas del ejército y trasladado a un centro médico en el departamento de Santander. Tatiana, buenas tardes. ¿Y qué se conoce del estado de salud del menor? Buenas tardes, Luisa, televidentes. El menor se encuentra bajo estricto estado cuidado médico. Las autoridades han dicho que le fue imputada la pierna izquierda. El menor se encontraba transitando por la vereda Las Palmaritas en el sur de Bolívar cuando desafortunadamente pisó el artefacto y lo activó. De acuerdo con información suministrada por los familiares, el joven Omar Steven, de 17 años, transitaba en cercanías de una finca en la vereda Las Palmeritas del corregimiento de San Lucas, en el sur de Bolívar, cuando se presentó el hecho. Él iba por un camino en una finca y se orilló a hacer sus necesidades y desafortunadamente pisó la mina Quebrapatas. Las autoridades atribuyen la responsabilidad al ELN, quien habría instalado el artefacto en la zona. Una mina antipersona, la cual había sido instalada por los bandidos del ELN y le ocasiona la pérdida de una de sus extremidades. El menor fue trasladado de urgencia con el apoyo del ejército, quien puso a disposición personal profesional que lo estabilizó hasta llegar a la ciudad de Bucaramanga, donde fue atendido de inmediato por especialistas del hospital universitario. En otras noticias, se presentó un incendio esta madrugada aquí en esta bodega que ven detrás. El incendio lo habría originado unas cajetillas de cigarrillos, según cuentan las autoridades. Sin embargo, es materia de investigación. La parte del segundo piso quedó toda confinada. En el lugar solo se encontraba la persona que cuida ese lugar, quien pidió el auxilio de las personas de la comunidad, quienes dieron aviso a los bomberos. La emergencia se registró en la madrugada de hoy en la bodega Distribuciones Los Gómez, en el mercado de Basurto. Personas que se encontraban en el lugar a esa hora vieron cómo las llamas salían y de inmediato dieron aviso al personal de bomberos, que se trasladó hasta el lugar. Hoy en la mañana a la 1 hubo un incendio de una caja de fósforo que se prendieron al lado de una pastilla de veneno, todo eso cogió candela.
Fue necesaria la intervención de 5 máquinas, 2 carrotanques y más de 20 operarios para controlar la conflagración. Es un abasto donde se almacenan diferentes tipos de comestibles, sustancias o elementos de aseo. Se presentó un incendio en el área del mezanine que está ubicado entre primero y segundo piso. En el lugar había mercancía por más de 900 millones de pesos, según información suministrada por personas de la bodega. Entre tanto, las autoridades investigan las posibles causas que originaron el incendio. En el lugar se encuentran las autoridades investigando qué pudo ocasionar este incendio y también las personas que trabajan en el lugar, los dueños del lugar, se encuentran recogiendo las partes que no fueron quemadas y las partes que se pueden recuperar. Es por el momento toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar espere. Grave estado de la llamada vía La Soberanía. 3 días de derrumbes la tiene bloqueada. Capturados un estadounidense y un colombiano en el aeropuerto José María Córdoba cuando intentaban llevar cocaína a España. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En Toledo, norte de Santander, están preocupados por el grave estado de la llamada vía de La Soberanía, debido a un derrumbe que la cerró totalmente. Así está la vía La Soberanía en el municipio de Toledo. Llevamos 3 días con este barranco. Con este barranco más o menos hay unos 80 pasos críticos en esta vía de La Soberanía. Tenemos cerca de 6 o 7 ambulancias con heridos, con enfermos, esperando ser evacuados. Según el alcalde de la zona, los 3 días de cierre provocados por el derrumbe han afectado el transporte de petróleo y gas. Que transportan 150.000 barriles de petróleo y 30 millones de pies cúbicos de gas diario. La vía La Soberanía comunica los sectores de Arauca, Boyacá y norte de Santander. Le hacemos el llamado, señor Iván Duque, por favor, señor presidente, que esta vía sea incluida como vía alterna al llano y que sea atendida. No es justo que tengamos que pasar estos transportadores, estos amigos campesinos, hombres, mujeres embarazadas, heridos, 2 y 3 días esperando en esta vía para poderse comunicar con el interior del país. La petición es que la vía afectada sea intervenida con prioridad. Y en Medellín fue desmantelado el grupo delincuencial El Salado, que era conformado por una misma familia y se dedicaba a la venta de estupefacientes. Yussi, buenas tardes, detalles del operativo. Hola Luisa, buenas tardes. Se trata de una familia, pues estaba conformado por padre, madre e hijo, además de otros 7 integrantes los que se dedican al tráfico de estupefacientes. 12 meses de inteligencia y de investigaciones por parte de la policía para poder capturarlos. Esta es la vivienda donde se escondía en el municipio de Envigado el zar del bazuco, como era conocido en el mundo criminal, el cabecilla de la banda El Salado dedicada al tráfico de estupefacientes. Lo que llamó la atención de las autoridades es que los otros 2 cabecillas eran su esposa y su hijo de 26 años. Se trata de una familia dedicada a la distribución de estupefacientes, pero que afortunadamente y al trabajo articulado con la Fiscalía y la Policía, pues obviamente ya le traemos tranquilidad a esa comunidad que se encontraba afectada por parte de estos delincuentes. El zar del bazuco de 61 años obtenía rentas superiores a los 700 millones de pesos. Distribuía todo tipo de estupefacientes las 24 horas. Estos son algunos audios de las llamadas que durante 12 meses hombres de inteligencia interceptaron a los jíbaros. Que me traiga un bareto, hermano, yo le lo pago. ¿Qué más necesita? Necesito un bareto. ¿Cuánto me vale el bareto? 4.000. Tráigame 2 baretos. ¿Qué más? Yo le doy la liga. Con un servicio a domicilio en donde telefónicamente surtían a diferentes clientes que adquirían este tipo de sustancias psicoactivas. Junto a la presunta familia traficante fueron capturados otros 7 integrantes y además fueron incautadas rocas de bazuco, dinero en efectivo y celulares con los que atendían los domicilios. Y en otras noticias de Medellín, hoy en el Palacio de Justicia continuará la audiencia contra los 9 procesados en el caso de presunta contratación irregular en la 4ª Brigada del Ejército. En las últimas horas se entregaron reveladoras pruebas acerca de esta investigación.
Durante el tercer día de audiencia contra los 9 procesados por presuntas contrataciones irregulares y expediciones de salvoconductos en la 4ª Brigada del Ejército, se revelaron audios de 33 llamadas telefónicas interceptadas a los implicados, como esta entre Samir Fernando García y una sargento con el nombre de Kelly el 8 de diciembre de 2018. ¿Me envió lo de la gaseosa? Sí, yo creo que sí, ya que aquella no, señor, mentiroso, ¿no? Acabamos de ver la cuenta y no. Ah, bueno, no, pero eso le consignan porque el esposo de aquella estaba consignando los 4 millones. Esta era la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía para los involucrados en 6 delitos como cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos que superan los 4.000 millones de pesos. 12:28 del mediodía, la policía de Antioquia capturó en las últimas horas a 2 hombres en el aeropuerto José María Córdoba, un extranjero de Estados Unidos quien se dirigía hacia México con gran cantidad de cocaína camuflada en sus partes íntimas, y también a un colombiano pero que iba hacia Europa con otra droga camuflada en una de sus maletas. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía por este delito en Antioquia. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yussi, gracias, feliz tarde. Y hay tensión en la frontera entre Cúcuta y el estado Táchira. Durante 2 horas se registró una fuerte balacera entre grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial por el manejo del contrabando y el manejo de los pasos ilegales o trochas. Detrás de estos hechos estaría alias El Paisa, comandante de la banda Los Surabejos. Y hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación no se pierda El Sultán y esta noche a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.